acompaña un excelente instructor, personal trainer, máster totalmente certificado y avalado. Fitness Amazing. Por estar aquí con nosotros y bueno, hablamos un poquito de tu experiencia en la parte deportiva y los puntos que a ti te gustaría tocar o que vamos a tocar en este momento, que la gente que nos escucha y nos ve, es importante que ustedes sepan y manejen estas terminologías que en este caso el Master Trainer nos va a hacer conocer. Hermano. Bueno, son más de 24 años que tengo en el mundo del culturismo y del fitness. Soy venezolano, nacido en Caracas, en la capital de Venezuela. Vivo en el centro de Caracas, en la avenida Lecuna, para los que sepan, ¿no? Entonces, porque muchas personas me confunden, es normal por el color, pero prácticamente soy de madre colombiana y de papá venezolano. Entonces toda mi familia por parte de papá, todos son venezolanos. Entonces tengo 43 años, 24 años en el mundo del fitness y del culturismo, 30 años entrenando, empecé a los 12 años. Entonces, claro, lo que pasa es que cuando yo empecé a los 12 años me entrenaba mi hermano y yo no hacía pesas. Lo hacía era en su momento. En Venezuela le decimos barras y paralelas. Esos fueron nuestros primeros maestros. Fueron nuestros primeros maestros de la iniciación, nuestra primera creación. Porque en Venezuela todo el mundo se creó haciendo eso. Prácticamente nuestra formación física fue basado en las flexiones de pecho, en la barra y las paralelas, hacer ejercicios libres. Entonces, prácticamente ya nosotros en Venezuela viene ya de un camino y un recorrido en el fitness y en el culturismo de años. ¿Entiendes? O sea, yo diría, y siempre lo he dicho y lo mantengo, aunque algunos extranjeros siempre quieren discutir conmigo, pero es que prácticamente yo con mis 43 años, imagínate, si yo a mis 43 años, yo me inicié a los 12 años de edad haciendo barras y paralelas, flexiones de pecho y trabajando al aire libre. Entonces, si eso fue hace muchos años, imagínate la gente que es mayor que yo. Entonces yo le digo a la gente que Venezuela tiene en el mundo del fitness y en el culturismo, Venezuela tiene un alto avance, ¿sí? Y tiene mucho más avance que muchos países de Latinoamérica. Bueno, déjame contarte algo. Fíjate que las personas que entrenan bajo esos entrenamientos, por lo menos las paralelas, las flexiones, las barras, esas son las personas que forman un mejor cuerpo. El perfil muscular es mucho mejor, inclusive hasta esas agencias de modelaje siempre seleccionan a esos cuerpos atléticos que salen de esas barras superiores. Claro, porque es que prácticamente eso nace de la gimnasia, ¿me entiendes? Todo lo que es la barra, las paralelas, esos tipos de entrenamiento de muchos años atrás, yo diría que un poco más de los años 70, un poco más atrás, todo eso nace de la gimnasia y de la misma halterofilia, porque prácticamente para tú crear un físico natural, haciendo barras y paralelas, con una muy buena alimentación, porque la gente piensa que haciendo ejercicio solamente es entrenar, ¿no? También tienes que tener una buena alimentación balanceada. Muchos dicen comer sano, pero nadie come sano, pero simplemente tener tus 5 alimentos, tu desayuno, tu merienda, tu almuerzo, tu merienda y tu cena. Prácticamente nosotros en Venezuela venimos, y siempre pongo a Venezuela como el primer lugar, no por ser venezolano. Simplemente a nivel de alimentación siempre estaremos en el puesto número 1, porque prácticamente a nosotros nos criaron en desayunar, merendar, almorzar, merendar y cenar. Entonces ya eso, nosotros venimos ya con eso, con ese don. Y uno siempre, prácticamente en los principios familiares, hemos arrastrado eso. Entonces yo como nutricionista deportivo, no por ser nutricionista deportivo, simple y llanamente siempre he aprendido esa enseñanza. Entonces cuando yo no meriendo, algo me falta. Cuando no te desayuno, el cuerpo prácticamente la memoria del metabolismo me despierta. O sea, es algo que es una memoria ya, porque prácticamente nosotros los nutricionistas tenemos que saber que tenemos una memoria alimenticia y una memoria muscular. Entonces prácticamente cuando ya uno viene con una cultura y con unos principios, más que todo a nivel familiar, es imposible que el cuerpo no te dé una reacción.
Entonces el cuerpo siempre te va a reaccionar en el momento, al momento. Entonces, ya eso prácticamente uno nace con eso, uno nace con ese don. Y más ahora, después de uno tener tantos años en este mundo del culturismo y del fitness. ¿Por qué digo culturismo y fitness? Porque somos practicantes del culturismo. Porque para tú tener un mejor físico y aumentar tu masa muscular, estás acotando la iniciativa de lo que es la palabra culturismo natural. ¿Entiendes? Entonces el fitness prácticamente es la unión del culturismo. Las dos van de la mano. Culturismo y fitness. Entonces prácticamente las dos van de la mano. Entonces, toda la base de todo entrenamiento, su base, 30% de alimento y 30% de entrenamiento. Entonces yo le digo a las personas, yo como máster, gracias a Dios, siempre le doy las asesorías a las personas que lo primero que le pregunto a una persona cuando viene al gimnasio a inscribirse, a buscar de entrenar, le pregunto cómo es su alimentación. Lo primero que uno tiene que hacer es hacerle un análisis verbal. Abordar al cliente, preguntarle cómo se alimenta, cómo es a nivel de sedentarismo, si nunca ha hecho ejercicio. Uno tiene primero que ser un psicólogo haciéndole preguntas y que el cliente te vaya respondiendo para tú saber cómo tú vas a plantearle o un entrenamiento a ese cliente o una asesoría nutricional. Entonces todo empieza por esa base, el 70%, porque ya el 30% de entrenamiento, ya eso viene solo. Con la respuesta que el cliente te dé a nivel de su sedentarismo, tú te vas a dar cuenta qué es lo que tú necesitarías para tú poder garantizarle un resultado a ese cliente. Entonces muchos empiezan al revés. Empieza con el entrenamiento, cuando el cliente tiene meses, tiene un mes, es más, yo diría ni un mes, tiene 15 días en el gimnasio y no ve ni siquiera un resultado. Y cuando el entrenador comete el error de pesarlo, pesa más. Y el cliente le va a decir, mira, pero peso más como entré. ¿Y por qué tú pesas más como entraste? Porque me pesé en mi casa. Entonces el entrenador comete ese error. Hay algunos también, por lo menos los que se están iniciando, yo siempre les recomiendo que deberían primero de hacerle un chequeo verbal al cliente. Yo entiendo que muchos no lo hacen por conocimiento, pero ya los que somos viejos en este mundo del culturismo del fitness tenemos que explicarle y ayudar a esos nuevos entrenadores para que nunca cometan esos errores, porque eso es un error que prácticamente hay clientes que hasta te denigran. Y entonces uno sin querer, por lo menos los que son nuevos, sin querer dice, oye, pero ¿qué pasó? Ah, no, lo que pasa es que es la experiencia. Entonces la falta de experiencia te va a llevar a cometer errores que en el camino tú lo vas a ir corrigiendo, pero puede ser muy tarde esa corrección. Esas correcciones aquí en el mundo del culturismo no pueden ser. O sea, yo siempre he dicho que un error que tú cometas en el culturismo puede ser muy prudencial. Por eso es que yo siempre le digo a las personas, el hecho de que tú hayas hecho un curso o hayas estudiado educación física no te da el nivel de profesional, porque el profesional se crea en la práctica, no en la base, no en lo básico. Y precisamente en eso, Juan, disculpa que te interrumpa, es el tema que vamos nosotros a tocar en ciertos ángulos. Es porque en esa teoría que él se está basando por la profesionalidad y por la formación que él lleva, o que él tiene todavía actualmente, él nos va a poner en el complemento direccional correcto para saber bien cómo es que tenemos que hacer el tipo de entrenamiento. Sobre todo comenzar con una buena teoría, que es la parte que nos va a comentar. Y nosotros también lo vamos a complementar con la parte física. Y es lo que en este momento nos va a hablar acerca de esos puntos necesarios que tenemos que tener antes de comenzar el entrenamiento. Yo toco siempre por mis estudios, a nivel de mi estudio, de mi aprendizaje, yo nunca he dejado de estudiar la anatomía, a pesar de que yo hace muchos años, ¿verdad?, que me gradué, empecé a analizar las cosas y me di cuenta. Por eso es que uno tiene que amar y gustarle esto, porque uno nunca culmina el aprendizaje. Esto es salud. Y en la salud deportiva uno siempre tiene que andar en investigación, investigando, estudiando. Porque al final tú puedes decir, ah, no, ya yo estudié. Ah, pero cuando venga una persona y te haga una pregunta, oye, eso está en los libros. Eso
Entonces uno siempre tiene que estar recorriendo sus propios libros, Sí, sus porque enseñanzas, todo avance que y estamos seguir repasando, porque uno nunca termina de aprender. Oye, fíjate que hay muchos cambios, ha habido muchas evoluciones. La gente en el sistema de ejercicio han cambiado las rutinas, hay ejercicios nuevos, o sea que esto da un avance, cambio. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo voy a poner 3 puntos que siempre los pongo para mí, porque a mí no me gusta caer en esos choques, ¿me entiendes? De conocimiento, no. Yo los pongo para mí y es una asesoría que yo les doy a aquellas personas que lo necesitan y que me buscan. Yo les doy esas asesorías y les doy esos consejos. Lo primero que le digo a las personas es 3 cosas fundamentales: biomecánica, resistencia cardiovascular y composición del cuerpo. Cuando ya tú tienes la base teórica de eso, ya tú lo llevas al campo. Porque prácticamente hay entrenadores que nunca han estudiado. Por lo menos hay personas que compiten en el culturismo, pero nunca estudian. Pero por haber competido, haberse montado una tarima, no tengo nada en contra de ello, pero el haberse montado una tarima, la mayoría siempre les doy el consejo también que deberían de tener una preparación básica. Y eso te va a dar a ti más grandeza y te vas a hacer más profesional. Pero con esos 3 términos, cuando tú los analizas y te das cuenta y empiezas a hacerte tú mismo un autocrítico contigo mismo, tú te das cuenta que la resistencia cardiovascular, la composición del cuerpo y la biomecánica es esto. Es lo que tú le vas a enseñar al cliente. Y es lo que el cliente te va a visualizar a ti en la demostración de sus resultados. ¿Por qué? Porque la biomecánica es el estudio de los movimientos en la acción de fuerza. Ese sería el primer punto, entonces tocará. Exacto. Ese es el primer punto. La biomecánica. La biomecánica es el estudio de los movimientos en la acción para generar una fuerza. Ya prácticamente nosotros como entrenadores tenemos que generarle a ese cliente una biomecánica exacta, que es técnica y postura. Porque nosotros al estudiar los movimientos, estamos estudiándole los movimientos al cliente, no nosotros. Entonces, esa es la parte fundamental de lo que es la biomecánica, el estudio de los movimientos para la acción para ejercer una fuerza. O sea, nunca vas a llevar a un cliente a generar una fuerza máxima, no. Tú tienes que medir al cliente en base a una pirámide de entrenamiento. Tú tienes que llevarlo en base a una pirámide. Pero prácticamente la pirámide también entra en la biomecánica. Porque al tú hacer esos estudios de movimiento a ese cliente, tú te vas a dar cuenta si el cliente, cómo puede empezar el cliente y cómo puede terminar. Es muy importante ese tema que él está tocando, porque si no tenemos ese cuidado con el cliente, entonces que surgen las hernias, surgen las fracturas, las lesiones musculares. Entonces, si la persona tiene un objetivo, una meta, nosotros mismos, por nuestra falta de responsabilidad y de cuidado, nosotros le cortamos la meta a él porque lo estamos lesionando. Entonces es un punto bien importante, es muy importante ese detalle. Es muy delicado porque prácticamente me he dado cuenta en mis años en este mundo, en mis 24 años, me he dado cuenta que ningún entrenador, la mayoría, no los incluyo a todos, porque tampoco uno puede meterlo a todos en un saco. Claro. Porque sí, yo soy ese tipo de entrenador que acepto cuando un entrenador es bueno. Y conozco entrenadores buenos. Y me alegra mucho ver a entrenadores buenos. Eso me da a mí, que mis colegas, saber que hay colegas que también tienen esa iniciativa. Y también tienen el mismo concepto igual que yo, en el aspecto de ver cuando su cliente tiene un resultado. Garantizamos el resultado. Yo garantizo el resultado 100%. La gente me dice, ¿por qué tú garantizas un resultado 100%? Y yo le digo, porque es que la base es la alimentación. Cuando tú tienes una base, que es la alimentación, tú tienes que garantizar tu resultado obligatoriamente. Claro, sí. Si no eres nutricionista, si no tienes un conocimiento nutricional, si no tienes esa base o ese concepto, busca ayuda con un nutricionista para que tú complementes el 100%. Bien. Entonces la gente me dice, ¿pero por qué? Porque mi nutrición es lógico que tú tienes que adaptarla al entrenamiento. Entonces,
El otro concepto es resistencia cardiovascular, cardiorrespiratoria. Yo creo que hay que interesar mucho a la gente que tiene mucha masa muscular, pero digamos que no es distribuido en el cuerpo completo, sino solamente en una sola área, que es la parte abdominal. Que bueno, el gimnasio está full está lleno de personas así, pero este tema es bueno que lo escuchen, ¿ok? Resistencia cardiorrespiratoria. La gente me dice, profe, pero ¿por qué tiene que ver la resistencia cardiorrespiratoria en la fisiometría? Yo le digo, pero es que prácticamente la fisiometría es todo lo que hacemos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú llevas a un cliente a hacer cardiovascular a la sala de cardio, tú primero tienes que saber cuánto es el tiempo que te puede hacer esa persona. ¿Cómo tú sabes cuánto tiempo te puede hacer esa persona? Empieza por un tiempo básico. Hay muchos que le dicen a 20 minutos. Y le van a decir, la persona no te hace ni 10 minutos. Tú tienes que chequear a la persona, primero empezando, a la persona la puedes poner haciendo una bicicleta 5 minutos, después la puedes poner una elíptica 5 minutos más, porque tú tienes que chequear al cliente. ¿Me entiendes? Porque hay clientes que te dicen, no, yo camino, no es lo mismo caminar a montarte en una caminadora 20 minutos, que no es la misma resistencia que vas a obtener. Esa inhalación-exhalación en los movimientos, cuando tú caminas, no es la misma que tú vas a utilizar cuando te montas una caminadora. Entonces, para no salirnos del tema, la resistencia cardiorrespiratoria tiene dos conceptos básicos y fundamentales, que es el fortalecimiento del corazón y el fortalecimiento a los pulmones. ¿Por qué? Porque mediante la resistencia cardiorrespiratoria, cuando tú pasas a un cliente a hacer cardiovascular, lo montas en una caminadora, él empieza a trabajar algo que se llama oxígeno. Ese oxígeno, a la hora de caminar la persona, manda al corazón, del corazón a los pulmones y de los pulmones a los músculos. Ese es oxígeno muscular. Entonces, ahí es donde empieza el bombeo sanguíneo de la sangre y empieza el cuerpo a generar oxígeno a nivel muscular. Es donde el cliente, si tú lo pones a hacer, yo le digo a las personas, a los entrenadores, pónganlo a hacer 10 minutos diarios y vean los primeros 5 días. Denle un descanso al cliente los dos últimos días de la semana, que son sábado y domingo. Y cuando ese cliente venga el lunes se va a sentir mucho mejor. Pero es porque ya le llegó oxígeno a los músculos, algo que no tenía. Se fortaleció el corazón, algo que no hacía. Mira, y fíjate una cosa, hasta esto es importante. ¿Por qué, señores? Hay personas que sufren de asma y resulta que ese tipo de ejercicios cardiovasculares le permiten que haya una mayor expansión en la parte pulmonar. Inclusive, yo tengo una amistad que practicó conmigo artes marciales y el trote que nos colocaba a nosotros de cardiovascular era inmenso. Y ese hombre se curó de eso. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Fortaleces el corazón y fortaleces los pulmones. Los pulmones empiezan a trabajar mucho mejor, porque es una mecánica. El cuerpo es una mecánica. Eso yo le digo a las personas, pero imagínense que ustedes tengan un carro en un garaje y nunca lo hayan prendido. Entonces, yo le digo a las personas que nosotros tenemos una mecánica, tenemos una memoria. Está la memoria del metabolismo y la memoria muscular. Que nosotros no la activamos, es lógico, pero despertamos músculo a la hora de trabajar. El músculo está adormecido y lo trabajamos a la hora de caminar, haciendo una buena caminata, porque las personas piensan que caminar es lento. No, tú tienes que caminar mediante una buena respiración. Para eso hay que aprender a respirar. Entonces yo le digo a las personas que independientemente tienen que buscar ayuda. Una asesoría no se le niega a nadie. El que me busca a mí para darle una asesoría, profe, ¿cómo, si yo quiero caminar, cómo debería respirar? Ok, vamos a enseñar. Vamos para que aprendan. ¿Por qué? Porque son personas que necesitan realmente una ayuda por salud. Yo le digo a la gente, esto es salud. Esto te va a quedar a ti para toda tu vida. Esto no va a ser algo de rato ni algo de momento, aunque muchos lo agarran de momento. Muchos agarran esto de momento, por tiempo, por el ego. ¿Me entiendes? Entonces eso es malo. Eso es malo porque al final siempre vas a tener una reacción. Yo le digo a las personas, tú tienes que ver el tipo de reacción que te va a generar el cuerpo cuando tú paras de hacer ejercicio. Siempre el cuerpo te da una reacción porque es una memoria.
¿entiendes? Entonces, la otra composición, el otro término es la composición del cuerpo. El cuerpo está compuesto en dos temas, son compuestos grasos y compuestos no grasos. Entonces la gente me pregunta, ¿y cuáles son esos compuestos grasos y compuestos no grasos? Porque el cuerpo está compuesto 100% agua. La composición del cuerpo es 100% agua, dividido en dos partes. 70% retención de agua y 30% líquido. 30% líquido a nivel articular y a nivel de los ligamentos. Y 70% agua, que es la retención. Entonces, el compuesto graso es el que nosotros transformamos en energía, esa grasa que nosotros transformamos en energía para poder generar una acción, tener mayor resistencia, generar mayor fuerza. Cuando nosotros vamos a hacer una acción, a generar una acción en el gimnasio, sea cualquier movimiento, cualquier entrenamiento, nosotros la grasa buena, nosotros el cuerpo te la transforma en energía. Ahora, lo no graso es el agua, es lo que nosotros botamos por toxinas, por sudoración o por orina en el momento de hacer ejercicio. La gente me dice, profe, ya vengo que voy al baño. Esa es la activación, la orina, ese es el compuesto no graso. Empieza por la sudoración a botar la toxina, la gente empieza a perder un poco más de talla, la gente piensa que, no, voy a bajar de peso, estás perdiendo talla porque estás perdiendo retención de agua. Está perdiendo las retenciones de líquido. Entonces, y hay otra cosa, Pablo, disculpa, que también hay personas que tienden a acumular el líquido, entonces a veces el ejercicio le ayuda, pero también hay que dar un empujoncito con la parte de la dieta. Hay una serie de técnicas que con la alimentación atacamos a desbloquear, como quien dice, ese sistema de acumulación de líquido. Y por eso es que, bueno, a veces siempre el personal trainer te sirve como te orienta. Le dice, de todas maneras, en los comentarios siempre, chicos, ustedes van a tener la disposición de repente alguna pregunta que ustedes tengan acerca de esto, de la retención de líquido o cualquier otro tema relacionado que estamos haciendo. Ustedes pueden muy bien escribirnos y nosotros con muchísimo gusto lo vamos a responder. Claro, ya la parte de la retención de líquido en el sentido alimenticio, para perder esas retenciones, ya eso a nivel alimenticio, eso es lógico. Aunque tú lo controlas mucho haciendo ejercicio. Por lo menos cuando tú haces mucho cardiovascular, 20, 25 minutos, 30 minutos, te ayuda también. Pero para eso necesitas una alimentación exacta, que es el 70%. Por eso yo digo que la base de todo es el 70% alimenticio. Es la recuperación de todo lo que puedas, todo lo que tengas en el cuerpo. ¿Me entiendes? Entonces, yo le digo a las personas, siempre lo primero que yo le asesoro a una persona es alimento. Alimento. Hacer una buena dieta, un plan nutricional. Te armas un buen plan nutricional, hay muchos que no les gusta, pero yo le digo a la gente, pero es que prácticamente tú no te tienes que quitar alimentos, lo que tienes que controlar los alimentos. ¿Entiendes? No, que yo nunca he hecho dieta, yo no hago dieta, ok, entonces vamos a hacer algo más fácil. Elimínate el azúcar, elimínate el aceite y controla la sal, bájala. Baja los niveles de sal en los alimentos y ya. No, me cuesta cocinar sin aceite, me cuesta comer sin azúcar. Yo le digo que ahí está el secreto. Y déjenme decir una cosa, si ustedes quieren tener mayor conocimiento acerca de estos puntos, el máster Peter Agustín está haciendo unos cursos. Háblame un poco de esos cursos, ¿no? Bueno, yo pertenezco a la Federación Internacional de Profesores de Educación Física. Entonces, por medio de la federación, yo puedo dictar mis cursos de personal trainer, nutrición deportiva, sistema funcional y masajista terapeuta. Con esos cuatro cursos. Y bueno, chicos, ya ustedes saben, si quieren conectarse con nosotros o tener un tipo de comunicación con nosotros, yo les voy a estar colocando en pantalla, les voy a colocar las redes para que ustedes se comuniquen con nosotros y si tienen alguna duda, le pueden preguntar directamente a él o a mi persona también. Y si están interesados en hacer los cursos, ustedes perfectamente le pueden preguntar, ahí están los comentarios, señores, ustedes ahí me pueden decir y yo directamente los comunico con él para que puedan tener la oportunidad de conocer más el mundo fitness como la parte de alimentación. Y además su salud es muy importante y es importante mantenerla para la futura generación. Así que espero que les haya gustado este programa y recuerden también suscribirse a nuestro canal para que nosotros les sigamos aportando más conocimiento y más salud para ustedes. ¿Quieres pedirte, hermano, por el? Bueno, aquí está el caballero, me pueden localizar
por medio del programa. Cualquier duda, cualquier necesidad que tengan, estoy a la disposición. Y por medio de los cursos, si tienen algo, hay alguna controversia, pero cómo él puede dictar cursos, por qué, el aval, fácilmente me pueden localizar. Él va a tener mi número de teléfono, me contactan por medio de él y yo le doy todas las explicaciones que ustedes necesiten. Exactamente. Así que bueno chicos, nos vemos en un próximo programa.